Gracias por estar con nosotros en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo que estén con nosotros. Señores, hoy tenemos un tema bastante interesante. Estaremos hablando de cirugía sin huella. Esa cirugía en la cual usted, cuando sale de ese procedimiento quirúrgico, se pregunta, caramba, ni siquiera se ve la cicatriz. Es ese proceso en el cual, cuando usted se somete a una cirugía, usted posteriormente tiene un proceso de cicatrización en el cual sus lesiones tienden a ser mínimas en su piel. Sabemos que estamos viviendo en una época, sobre todo de la vanidad, una época en la cual usted siempre se va a estar comparando. Todo el mundo quiere esté eternamente joven, pero a la vez todo el mundo quiere que su cuerpo sea perfecto y verse bien. Reconocer que hay cirugías que llamamos de emergencia, las cuales pensamos, bueno, si me toca que me extirpen el apéndice o tener algún tipo de problema en la vesícula, posiblemente voy a quedar, como decimos aquí, con ese tajo, con esa herida grandísima con la cual posiblemente voy a tener que lidiar toda la vida. Y cada vez que me quite la blusa, me quite la camisa, la gente me va a preguntar, ¿y qué te pasó ahí? Pues hoy tenemos un programa para aquellas personas que tienen ese temor, sepan que hay un tipo de cirugía que hoy en día se conoce como cirugía sin huella. Contamos con la presencia de dos profesionales de la salud, el doctor Ricard Peguero y la doctora Yaneris Almeida, con quien estaremos hablando justamente de este tema. Primero que nada, agradecerles, doctores, por tomar su tiempo para hablar con el público del Arte de Curar y con todas las personas que ven este espacio en los diferentes medios digitales. Muchas gracias por la invitación. Esperamos compartir y satisfacer las inquietudes de las personas para que conozcan el nuevo método que se está empleando ahora en República Dominicana, para que usted quede con no solamente haber resuelto su problema quirúrgico, sino también quedar con la menor cantidad de cicatriz visible, para que la gente no le esté preguntando posteriormente qué te pasó ahí. Doctor Almeida, para entrar inmediatamente en materia y para hablar primero con la parte que tiene que ver con la parte cosmética, la parte estética, porque sabemos que la mujer siempre se mantiene en un proceso de posible o probable o continua competencia con sus pares. La pregunta obligada aquí tiene que ser, ¿qué tipo de procedimientos ustedes, dentro de lo que es cirugía sin huella, como ustedes le han llamado, a esa cirugía con cicatrices mínimas, hoy en día la ofertan al público, por favor? Bueno, agradeciendo una vez más, Balcácer, por la invitación. Pues es una amplia gama de procedimientos que tenemos para aquellos pacientes. Está desde la cirugía de vesícula, como tú decías, por emergencia o no, o sea, la extirpación de la vesícula biliar, ya sea por cálculos, por pólipos o por cualquier otra patología. También podemos realizar la reparación de hernias, principalmente hernias inguinales, por esta vía. Realizamos también apendicectomía, o sea, si tiene una emergencia, se le inflama el apéndice y hay que sacársela, la podemos hacer también vía la cirugía sin huellas. Y otros tipos de cirugía diagnósticas, como es la laparoscopía diagnóstica, que se utiliza mucho en las mujeres sobre todo, para diagnosticar esos dolores pélvicos crónicos, para quitar esas adherencias, para incluso diagnosticar y tener el grado de endometriosis, que es una de las patologías, aunque es ginecológica, los cirujanos hacemos este tipo de abordaje también lo podemos hacer vía este abordaje quirúrgico. Doctor Ricard, hablando inmediatamente, doctor Peguero, de lo que es el proceso, si alguien le preguntara o alguien le cuestionara, ¿qué significa cirugía sin huellas para ustedes? ¿Qué significa ese concepto y cómo viene a cambiar esto la cirugía en República Dominicana? Cirugía sin huella nosotros lo vemos como el arte de poder curar tu patología y que no quede una marca visible, que tú no tengas ese recuerdo de que tuviste una cirugía visible en tu piel, que posteriormente no te puedas poner un traje de baño, que no puedas salir a la playa, que tu marido te vea esa cicatriz tan grande, esa cicatriz tan fea. Podemos resolver muchas patologías intraabdominales y cirugías de la pared abdominal a través de ese método, diferente a los ya actuales, la cirugía abierta, que es una cicatriz permanente que queda, y la cirugía laparoscópica, que sí ofrece cicatrices pequeñas, pero que al final sí son visibles. Nosotros ofrecemos una alternativa que es resolver ese problema, pero con una cicatrización mínima, escondida dentro del ombligo, donde no te quede ninguna marca posteriormente. Doctor, cuando hablamos de ese tipo de procesos, para evitar que las personas piensen que estamos hablando Cirugía estética. no, y que no estamos hablando tampoco de un proceso asociado a que alguien diga por ahí que estamos haciendo publicidad engañosa. Sabemos que realmente no es un procedimiento 100% sin cicatriz, sin embargo, sabemos el proceso comparativo de lo que sería una cicatriz de un proceso abierto y lo que sería justamente un proceso de la realización de la laparoscopía, como usted decía, que sería bueno que antes de continuar usted definiera cómo se monta
el aparato laparoscópico en la persona y cuáles serían los huecos que se realizarían, por favor, para que la persona se pueda someter al mismo. Vamos a hacer la diferencia entre lo que es la cirugía laparoscópica y la cirugía que es sin huella. La cirugía laparoscópica incluye hacer una incisión en el ombligo, pero otras 2 o 3 incisiones dependiendo de la patología que tenga el paciente para poder ingresar dentro de la cavidad abdominal lo que son las pinzas para poder manipular los órganos. Con la cirugía sin huella, todo el abordaje se hace a través de la cicatriz umbilical. Todo. Que O sea, todo el abordaje. Introducir todos los tubitos para hacer el procedimiento en el ombligo. Todo se hace a través de la cicatriz umbilical, que de por sí ya es una cicatriz y por eso queda una marca prácticamente invisible para cualquier persona. En cuestión de una semana, al mes, ya el paciente no tiene ningún tipo de cicatriz, no se ve prácticamente nada. Esto viene a ser posible porque utilizamos unos imanes que se introducen dentro de la cavidad abdominal, con los cuales podemos movilizar los órganos con un imán interno y un imán externo para poder movilizar los órganos, y eso evita que nosotros tengamos que introducir a través de tu piel otras pinzas para poder manipular los órganos y poder resolver el problema al cual fuimos a intervenir el paciente. Doctora Almeida, evaluando este proceso, la pregunta es, las damas hoy en día sabemos que son las que más frecuentemente sufren de vesícula. A la hora de usted como profesional, como dama, conversar con ellas, ¿qué tipo de explicación y seguridad usted le brinda a las mismas para que puedan entender que este proceso quizás es lo idóneo para ellas, justamente, sobre todo mujeres que ya tienen cicatrices previas? Porque, por ejemplo, hay muchas damas hoy en día, sabemos que República Dominicana es de los países que tienen mayor índice de realización de cesárea, y vemos muchas damas que tienen una cicatriz, sobre todo en el área pélvica. Cuando usted conversa con ella, porque me imagino que eso le brindará cierto grado de seguridad, ¿cómo usted aborda este tipo de conversación? Bueno, lo primero es decirle que al final el procedimiento siempre va a ser igual, sacar la vesícula, sobre todo cuando estamos hablando de colecistectomía. Pero aunque ya la dama tenga una cicatriz como la cesárea, una cicatriz tipo Pfannenstiel, siempre esa cicatriz es pélvica. Las cicatrices que se van a originar por la laparoscópica van a ser superior, o sea, por encima del ombligo, o sea que van a estar visibles. Sin embargo, al optar por la cirugía sin huellas, toda la cicatriz queda dentro de la cicatriz umbilical, o sea, dentro del ombligo. Al final de los días no se ve y entonces no se le añade más cicatrices a la que ya la paciente tiene. Si sumamos a esto que mientras menos cicatrices, mayor va a ser la recuperación y menos va a ser el dolor y menos van a ser las complicaciones, pues entonces tenemos dos combinaciones ideales: un mayor tiempo de recuperación, menor dolor y menos cicatrices. Y por eso regularmente es el abordaje que la mayoría optan por esto. Okay. Doctora, a través de este tipo de procedimientos, ¿se puede hacer algún otro tipo de intervención, sobre todo en las damas? Porque sé que muchas damas dirán, bueno, pero si me van a hacer un hoyito por el ombligo, ¿no me pudieran hacer algún arreglito estético? Lo digo porque hay algunos médicos que han trabajado sobre todo aplicatura, recoger esos músculos que están separados a nivel abdominal. ¿Ustedes lo han intentado o es un procedimiento que se oferta? Se puede corregir la diástasis de los rectos, pero ya este lleva otro tipo de combinación. O sea, se hace combinando la vía laparoscópica, el lente multicanal, y entonces queda una cicatriz menor que la de una abdominoplastía, por ejemplo, pero tiene que calificar la paciente. O sea, no todas las pacientes califican para este tipo de corrección por vía combinada, porque ya ahí sí hay una cicatriz, no sería totalmente sin huellas, pero sí la reducción de la cicatriz es significativamente menor a la convencional. Ahora, hay que clasificar peso, flacidez, edad de la paciente, comorbilidades para poder ofertarle. Pero sí, hemos hecho reparaciones de diástasis de los rectos por vía laparoscópica combinada con la asistencia con imanes, y el tamaño de la cicatriz no es lo mismo tener una cicatriz de espina ilíaca que una cicatriz menor que la de una cesárea, mucho menor que la de una cesárea. Doctor Peguero, evaluando lo que menciona la doctora, y nos quedan exactamente 2 minutos, la pregunta es, cuando se habla de cirugía laparoscópica de este tipo, se habla de cirugía laparoscópica avanzada. ¿Cuál es la diferencia entre la cirugía laparoscópica avanzada y la cirugía laparoscópica habitual, común y vulgar, que todo el mundo conoce, por favor, doctor? La cirugía laparoscópica avanzada viene el término, obviamente, porque se puede aplicar a muchas otras patologías que con la cirugía laparoscópica convencional tiene limitantes. Entonces, el cirujano que aplica este tipo de método tiene que tener cierto manejo, cierta instrumentación, cierta preparación en cuanto a equipos,
que no maneja lo que es la cirugía laparoscópica convencional. El que hace una cirugía laparoscópica avanzada tiene acceso a la cavidad abdominal a sitios donde el cirujano laparoscópico normal no puede llegar. Por ejemplo, recto peritoneo, trabajar a nivel de lo que es la región posterior, donde están los riñones, donde está el páncreas, trabajar con órganos un poquito más complejos, cirugías más complejas, que no la realiza cualquier tipo de cirujano. Perfecto, señores. Estamos conversando con la doctora Almeida y con el doctor Peguero, con quienes estamos hablando justamente de cirugía sin huella. Esa cirugía que según ellos nos acaban de explicar, es una cirugía que se hace introduciendo una cámara, introduciendo las pinzas a través del ombligo y por lo cual usted no va a tener ningún tipo de cicatriz en ningún otro lugar. Vamos a ir a la pausa y al regreso estaremos hablando específicamente de cuáles son las indicaciones que hoy en día ellos tienen y sobre todo saber si usted califica para algún tipo de este tipo de cirugía, porque sé que en República Dominicana muchas personas tienen problemas de la vesícula y tienen miedo a irse a operar. Así que vamos a la pausa y al regreso continuamos aquí en El Arte de Curar. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Felsan en la voz de productores de todo el país. Aquí tradicionalmente utilizábamos una fórmula general, pero aquí hicimos estudio de suelo. Felsan generosamente tomó la muestra, se la mandó fuera y fruto de esa muestra me han hecho las recomendaciones del lugar y los resultados no se han hecho esperar. Unos 3 años produciendo alrededor de 3 quintales por tarea, que es una producción excelente. Las fórmulas que hemos ido desarrollando con Felsan han sido herramientas que han sido muy eficaces para nosotros poder lograr alinear nuestra producción con la calidad que requiere el mercado y a sacar una fruta con calidad exportable. Gracias por continuar con El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo que estén con nosotros. Hoy tenemos la presencia de dos cirujanos laparoscopistas avanzados, con quien estamos hablando un tipo de intervención que llamamos cirugía laparoscópica sin huella o cirugía sin huella simplemente, que es un procedimiento en el cual, como ellos describían, se introduce un aparatito en el cual hay una cámara y ellos pueden a través de esta visualizar toda la cavidad abdominal y por ahí hacer cualquier tipo de diablura que tengan que hacerle a usted a nivel de la barriga. Si hay que sacarle la vesícula, si hay que sacarle el apéndice. Entonces, si usted acaba de sintonizar El Arte de Curar, la pregunta que le vamos a hacer a los jóvenes es, ¿cuáles son los requisitos para usted poder someterse a este tipo de procedimientos? Porque sabemos que en medicina siempre hay personas que no califican para hacerse tal o cual procedimiento. Cualquiera de los dos, por favor, que se sienta libre para responder. Bueno, hay varios tipos de contraindicaciones. Primero, las contraindicaciones de la anestesia de este tipo de procedimiento, porque para nosotros hacer la cirugía necesitamos que el paciente esté bajo anestesia general. Entonces, cualquier condición de salud que no pueda recibir anestesia general inhalatoria, o sea, que el paciente no se pueda dormir y conectar entonces al ventilador, va a contraindicar este tipo de abordaje. Muchas condiciones pulmonares, no hablamos ni de asma, ni de que a usted le dio COVID, no, ya condiciones severas como EPOC, enfermedades obstructivas crónicas, pues esta sí, que vamos a decir que un neumólogo lo evalúe y diga que no puede recibir la anestesia general, pues por esta no se puede hacer. También con el tema de los imanes, a algunos pacientes que tienen algún dispositivo marcapasos, habría que valorarlo dependiendo del tipo, el modelo, si puede entonces tener asistencia con el tema de los imanes y básicamente algunas personas que o estadios de la enfermedad que quizás estén complicados. No es lo mismo una vesícula aguda o subaguda que una vesícula perforada. Ya una vesícula perforada pues se podría iniciar por esta vía, pero no le podemos garantizar que 100% terminemos por esta vía. O sea que estamos hablando de que alguien que tiene un problema de vesícula, sería importante que si tiene su vesícula inflamado con piedra, le dijeron que hay que sacársela y usted quiere hacerse una cirugía sin huella, lo vaya planificando desde ahora. No permita que un cálculo de eso baje y le produzca una pancreatitis o que la vesícula se inflame y usted esté presentando fiebre y esté amarillo como un pollito. Trate de ir en ese momento. Doctor Peguero, algo interesante es que la doctora mencionaba de procesos, pero usted hablaba de apendicitis aguda. Sí. Entonces eso es un proceso sí agudo en el cual el paciente puede tener algún tipo de complicación. ¿Se inicia entonces por esta vía y tendría que hacerse convencional o puede a través
de la cirugía sin huellas realizar este tipo de procedimientos? A través de la cirugía sin huella se puede realizar sin ningún problema siempre y cuando la apéndice no se encuentre ya en una etapa demasiado avanzada, una etapa ya perforada, que tenga una peritonitis generalizada, que tenga un plastrón apendicular demasiado exagerado. Es importante lo que el doctor acaba de mencionar, que no esperes que tenga 2 días de dolor para salir corriendo y llegar al hospital. Un paciente que inicia con el dolor, que sabe que tiene un cuadro, acude al médico, se diagnostica que tiene un cuadro de apendicitis aguda, obviamente se puede resolver mediante este método sin ningún inconveniente. Ok, algo interesante es que en la República Dominicana, cuando se habla de cirugía laparoscópica, algo que usted acaba de mencionar, que trae sobre el tapete, son los imanes. Y yo creo que mucha gente que acaba de sintonizar el arte de curar se está preguntando, ¿cómo que me van a poner imanes adentro? Y sé que mucha gente estará preocupada, ¿qué es lo que está pasando? Y aquí los camarógrafos están asintiendo, diciendo, ¿qué es lo que pasa con los imanes? La pregunta es, ¿qué hacen con los imanes? ¿Se lo amarran a los órganos? ¿Cómo es que hacen para poder alar un órgano justamente con este? Por favor, cualquiera de los dos siéntase libre e ilumínenos a todos, por favor. Bueno, justamente el avance de la cirugía sin huella es que utilizamos 2 tipos de imanes. Unos imanes de menor calibre, pequeñitos, que introducimos por el lente que está por el ombligo, como usted bien dicho, y este imán se va a unir a otro imán grande que está fuera del cuerpo y una vez se pone uno encima del otro, pues por el magnetismo se une. Y entonces con un instrumento especial nosotros podemos manipular conjuntamente, tomar el órgano, agarrarlo y con el otro imán moverlo para donde nosotros tenemos. ¿Qué hace esto? Esto hace que no tengamos que hacer un orificio en la piel, dejar una cicatriz para colocar una pinza para sostener o movilizar algún órgano. Antes se hacía con agujas, pero muchas veces quedaba o la lesión de algunos vasos y ya se fue desarrollando la tecnología hasta la utilización de imán intracorpóreo que son bastante seguros de ello. O sea que estamos hablando de un imán que se coloca a través de la piel, otro que entra justamente a través del mismo huequito por el ombligo, lo que quiere dejar dicho que no hay ningún tipo de peligro ni temor en cuanto a esto. No, siempre se hace bajo visión directa. Recuerde que tenemos una cámara que agranda 10 veces el tamaño de todos los órganos dentro de la cavidad y bajo visión directa vamos viendo dónde está el imán, cómo está colocando y cuando a la hora de sacarlo también se hace bajo visión directa. O sea que no hay temor de que se quede un imán de eso ahí adentro, de que se rompa. Ahorita suena uno en el aeropuerto. ¿Y qué es lo que pasa? Me dejaron un imán. No, no hay ningún temor porque todo se hace bajo visión directa siempre. Ok, doctor Peguero, hablamos ahorita de quién no es candidato para hacerse este tipo de cirugía. Porque, repito, muchas personas que están viendo el programa dirán, mira, yo tengo un problema con la vesícula, o me tienen que hacer una cirugía, pero quisiera ver si me la puedo hacer a través del ombligo, sin necesidad de quedarme con esa cicatriz. Alguna dama que se la tenía que hacer, pero tenía ese temor de esa cicatriz. ¿Qué pacientes no son idóneos para poder realizarse este tipo de procedimientos? No hay pacientes idóneos. Digo, no hay pacientes idóneos, todos califican. Todos califican. Siempre y cuando no tenga una condición médica preexistente, como lo acaba de mencionar la doctora, una condición cardíaca muy importante, una condición pulmonar muy importante, o cualquier otra patología. Doctor, lo que menciono evite. porque sé que la doctora Almeida contestó una parte, pero hay algunas personas que hablan que la misma obesidad de los pacientes en ocasiones podría ser una limitante. Lo digo por eso. No, al contrario. Siempre se prefiere la vía mínimamente invasiva, sobre todo si es sin huellas, para esos pacientes que son un poquito gorditos, porque al final tienen menos cicatriz, menos heridas y menos posibilidad de complicaciones como la infección, que es lo que más ocurre en los pacientes que son un poquito obesos. Además es mucho más fácil abordar la cavidad abdominal, porque recordamos que es por capas, entonces en los pacientes obesos el panículo adiposo es bastante grueso. Sin embargo, por la vía laparoscópica y sin huella podemos ir directamente a la cavidad y es mucho más fácil para el cirujano realizar la cirugía. Ok, señores, vamos entonces a entrar inmediatamente en una pregunta que no se puede quedar. Cada vez que se habla de cirugía laparoscópica, la gente dice, lo operaron con rayo láser. Sí. Y eso es una palabra muy dominicana, es un proceso que todo dominicano, cuando dicen, lo operaron con rayo láser, todos los médicos entendemos que fue de manera laparoscópica. Entonces la pregunta es, ¿realmente se utiliza rayo láser para las personas del arte de curar que se están preguntando eso, además de los imanes? Porque ya esto suena a viaje a las estrellas. Vamos arriba, cuéntenos. Exacto. Se implementan muchas tecnologías en cuanto a lo que es la cirugía sin huella. Una de ellas no es el láser. El láser es un rayo de luz que se utiliza tiene aplicaciones en algunas cirugías,
para cortar o distribuir, qué sé yo, una piedra en urología, pero en cirugía laparoscópica en realidad no se utiliza láser. La gente lo utiliza como dominicano al fin, acuña muchos términos y para que se le haga más fácil, sí decimos sí es con láser. Y así todo el mundo entiende de lo que estamos hablando. Ok, pero no es cierto que... No, realmente no se utiliza. Sí se utilizan otras tecnologías, ultrasonido o electrocoagulación, y quizás por eso la gente lo confunde con que fue un láser, tecnologías que sirven para, vamos a decir, dejar de sangrar y que el tejido se corte y no sangre. Y como uno tiene la memoria de los muñequitos, que ahí estaba el láser y quemaba eso, pues la gente, imaginamos que por ahí es que viene la cosa. Entonces con el término de que le hicieron una Cirugía láser. con rayo láser. Eso es bastante interesante. Algo también que sabemos que el dominicano promedio va a preguntar es, doctor, ¿qué tipo de preparación necesito antes de hacerme ese tipo de procedimiento? Porque el dominicano antes de no se lava la cabeza, o se lava la cabeza, o no come esto, no come aquello. ¿Hay algún tipo de preparación especial para poder someterse a ese tipo de procedimiento? No, es la misma preparación general para cualquier tipo de procedimiento quirúrgico. Este incluye lo que son todas las analíticas de rigor para este tipo de procedimiento, la evaluación con el cardiólogo, la evaluación con el neumólogo, la evaluación con el anestesiólogo y la evaluación con cualquier otro médico que sea necesario, dependiendo de la patología o comorbilidad que usted tenga. Por ejemplo, si es diabético, tiene que ir al endocrinólogo o el diabetólogo para que se atienda primero y se controle primero lo que es esa parte metabólica antes de poder someterse a un procedimiento quirúrgico. Pero en sentido general, solamente requiere esa preparación. No hay nada especial que necesite el paciente hacer, o como te dice, lavarse la cabeza. Obviamente, sí, usted se lava la cabeza para cuando salga de la cirugía, su marido entre y la vea bonita. Pero después de ahí, más nada. Señores, estamos conversando con la doctora Almeida y con el doctor Peguero, quienes son médicos cirujanos con cirugía laparoscópica avanzada, con quienes estamos hablando justamente de la cirugía sin huella. Durante todo el programa estaremos colocando los números de teléfono, como ustedes han visto, los doctores, para aquellas personas que tengan algún tipo de duda, comentario o que estén interesadas en conocer más, ir a la consulta y hacer una evaluación, porque así de esa manera usted se evita posiblemente tener algún tipo de cicatriz en su cuerpo, que ya está bueno justamente de marca. Vamos a ir a la pausa y al regreso estaremos hablando de esa parte fea. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones? ¿Cuáles son aquellas cosas que debo evitar? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo dura la recuperación si me hice una cirugía sin huella? Vamos a la pausa, regresamos un momentito en el arte de curar. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del sistema de nutrición con precisión SNP de Fersan en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el sistema de nutrición con precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea y eso yo se lo agradezco al sistema de nutrición con precisión que Fersan ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión, de la misión de Fersan. Gracias por continuar con nosotros en el arte de curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía. Señores, aquellas personas que estén interesadas en algún tipo de consulta de infectología por nacido que le están saliendo, infecciones urinarias a repetición, usted es una mujer que ahora está teniendo infecciones vaginales y usted quiere ajolcar a su esposo, antes de usted hacer eso, busque una consulta en el Centro Médico UCE con el doctor Balcácer. Estamos ahí a la orden porque sabemos que las infecciones tienden a generar mucha preocupación y queremos tratar de brindar algún tipo de acompañamiento para ver si podemos encontrar algún tipo de solución. Ya saben, Centro Médico UCE, en la Torre Carina Pichardo, Suite 201. Señores, estamos conversando hoy con los doctores Peguero y Almeida, quienes son cirujanos laparoscopistas avanzados, con quienes estamos hablando de un tipo de cirugía que se llama cirugía sin huella. Todo lo que yo he dicho aquí parece ciencia ficción. Introducen imanes en la cavidad abdominal, mueven los órganos con esto, solamente se hace un huequito que es o 2 huecos a través de la cicatriz del ombligo para que no quede ningún tipo de marca. A través del mismo pueden hacer extirpaciones de la vesícula,
del apéndice, reparar hernias. Si usted tiene una diástasis de los músculos del abdomen, o sea que los músculos están muy separados, esa gente que tiene esa panzota así y que cuando respiran se nota que los intestinos se mueven, son procedimientos que se pueden hacer por esta vía. Y por tal razón queremos preguntarle a los doctores, a aquellas personas que no se pueden hacer este procedimiento, pero una pregunta muy de dominicano que yo voy a hacer por ustedes que están viendo el programa, es si los seguros cubren este tipo de procedimientos, porque la realidad es que el dominicano lo primero que pregunta es, doctor, ¿mi seguro lo cubre? ¿O cuánto debo pagar de diferencia? Por favor. Bueno, actualmente el abordaje sin huella específico no tiene cobertura por el seguro. Sí tiene cobertura el abordaje de la condición, por ejemplo, extirpación de la vesícula, pero sí habría que pagar algún tipo de diferencia por lo que es la técnica sin huella. Esta va a depender del tipo de paciente, el tiempo quirúrgico, se examina en la consulta, el tipo de procedimiento. No es lo mismo hacer un apéndice que hacer una vesícula, que hacer una hernia, y entonces conversamos para poder darle la información adecuada. Perfecto. Otra pregunta ahora que no se puede quedar es, ¿cuánto dura este tipo de procedimiento? ¿Cuáles son los riesgos, los peligros? Y sobre todo, ¿qué es lo más común que pudiera salir mal y que la persona pudiera estar pendiente al salir del procedimiento quirúrgico, por favor? Después del procedimiento quirúrgico, es básicamente lo mismo que cualquier otra cirugía. El tiempo quirúrgico no aumenta demasiado. Si hablamos de una cirugía de la vesícula que anda o ronda el tiempo de entre 30 minutos a 1 hora, dependiendo del tipo de complicación para la cirugía de la vesícula, el mismo tiempo quirúrgico se mantiene. No aumenta, al contrario, se ha demostrado en algunas ocasiones que hasta disminuye el tiempo quirúrgico. El tiempo de recuperación es muy rápido, mucho más rápido que cualquier otro tipo de cirugía convencional o cirugía laparoscópica tradicional, porque como tiene menos cicatrices hay menos dolor, menos disconfort y el paciente se incorpora rápido a su actividad normal cotidiana. ¿Cuánto sería, doctor? Vamos a hacer un proceso comparativo, me gusta la comparación. A una gente le hacen una cirugía abierta de vesícula, ¿cuánto tiempo usted le daba de licencia? 30 días. 30 días, ok. Una gente se hace una cirugía laparoscópica con los 3 hoyitos, los 4 hoyitos que generalmente se hace. ¿Cuánto tiempo se le daba de licencia? Generalmente 3 semanas, 21 días. 21 días. ¿Y cuando es la cirugía sin huella, cuánto tiempo? En 10 días a 15 días como mucho. 10 días generalmente entonces las personas se están incorporando. O sea que estamos hablando de una reducción significativa. Y en cuanto al dolor, en cuanto a lo que es poner del 1 al 10, siendo el 10 el peor dolor, ¿cuánto sería el dolor en este tipo de cirugía? En este tipo de cirugía, siendo el peor dolor comparándolo con la cirugía abierta, vamos a poner la cirugía abierta, tiene un 10, duele mucho, movilizando mucho, una herida muy grande. Obviamente la recuperación es mucho mayor del tiempo. No, estamos hablando de un mes. De un mes, exactamente. Con la cirugía laparoscópica tradicional, 3, 4 orificios distribuidos en lo que es la cavidad abdominal. Obviamente cada hoyito significa un poquito de grado de dolor, estamos hablando de 5 o 6. La cirugía sin huella es una sola incisión, por ende el dolor se reduce bastante a un 2, 3. Perfecto, ok. Doctora, cuando hablamos justamente ahora, doctora Almeida, de la parte que tiene que ver con las complicaciones habituales, ¿qué es lo que tiene el paciente que fijarse? Que usted le dice, cuando tú te vayas a la casa, tú lo que vas a hacer es esto, esto y esto. Mucha gente aquí lo que dice no comemos carne de cerdo, eso es un disparate. Coma toda la carne de cerdo que quiera, coma huevo, coma todo lo que usted quiere, es más, es necesario la proteína para que usted pueda cicatrizar de manera correcta. Y si usted se limita a ingerir la proteína de los huevos y la proteína justamente de la carne, usted no va a cicatrizar nunca. Así que por favor, déjese de disparate. Doctora, ¿qué usted le dice? ¿Qué usted le dice? Justamente eso, la alimentación, que se fije lo que es la herida. Si la herida empieza a presentar salida de secreciones que no huelen adecuadamente o secreciones verdes o secreciones rojas, entonces que nos comuniquen inmediatamente. Esto pasa muy pocas veces, o si la herida se abre, que regularmente nunca nos ha pasado porque el tipo de técnica que se utiliza es bastante segura. También si presenta distensión de la pared abdominal después del segundo día. El primer día es normal por la movilización de los órganos intraabdominales, pero ya después del segundo o tercer día ya la pared empieza a ponerse más flácida, normalita, entonces estas cosas son las que tiene que pedir pendiente. Si hay fiebre, también es bueno que se nos comunique. Perfecto. Doctores, una pregunta muy dominicana también. ¿Cuándo puede comer el paciente? Porque usted sabe que el dominicano, desde que hablan de eso y le hablan de cirugía, lo primero que pregunta es cuándo él puede comer. Si él puede, cuando salga de cirugía, hablar, porque que no se le llene la barriga de gases. Tú sabes que esas son preguntas, ¿no? ¿Entiendes? Sí. ¿Cuándo se puede parar a caminar? Son algunas de las preguntas habituales. Todo el que ha estado en una clínica sabe que eso es lo que pregunta la gente.
Vamos arriba. Generalmente, después de nuestros procedimientos sin huella, el paciente puede empezar a ingerir alimento a las 4 horas después de la cirugía. Puede pararse a caminar, puede movilizarse, puede comer lo que quiera después de la cirugía. Sí, pero lo que lleva siempre es el jugo de pera o el jugo de manzana siempre que está ahí. O una galletita de soda. Pero el paciente a las 3, 4 horas ya el paciente puede ingerir alimentos, puede hablar todo lo que quiera. El paciente no necesita una posición acostada, sino el paciente se puede sentar, puede empezar a caminar. Por eso es que la recuperación es muchísimo más rápida que cualquier otro tipo de método quirúrgico. Porque el paciente se incorpora rápido, ni siquiera tiene que esperar a llegar a su casa. El paciente estando en la clínica, a las 4 horas ya está caminando, ya se está movilizando, ya se puede peinar, ya se puede maquillar, se puede poner una ropita normal, porque el procedimiento es con un confort bastante agradable. Hay otra pregunta muy del dominicano, y es que el dominicano dice, yo no puedo hacer fila, yo no puedo hacer fuerza, yo no puedo hacer muchísimas cosas, porque yo soy una persona operada. Según lo que ustedes me están hablando en este momento, se supone que esa persona entonces no tendría limitación. Ustedes no le dicen no cargue cosas, no haga esto, no haga aquello, porque hay alguna restricción desde el punto de vista de lo que es la actividad física para esa persona. Dependiendo del tipo de cirugía. Si es una cirugía de vesículo, de apéndice, la restricción es menor. Ahora, si corregimos una hernia, que ya es una debilitación de la pared abdominal, pues sí tiene que tener algún tipo de restricciones para que esa cicatriz, no solamente externa, porque no va a tener, pero sí la interna que se hace del procedimiento, pueda surgir su fusión. Entonces, en los casos de hernias es un poquito más las restricciones, pero no igual que las abiertas, que son 3 meses de no actividad física. Ya en el caso de cirugía sin huellas, 15, 21 días de esfuerzo físico mayor. Cuando hablamos de esfuerzo físico mayor, no es ni pararse ni agacharse, que esto usted lo puede hacer de una vez. Que la esposa lo ponga a mover los muebles de la casa. Exactamente, cargar el muchachito desde exactamente. Ah, sí, porque las mujeres después que se operan no cargan a un niño más nunca. Pero en este caso, ya después de 21 días... Si es hernia, si es reparación de hernia o diástasis de los rectos, sí hay que tener un poquito más de tiempo. Pero ya cirugías de vesícula, hernia, adherencias, endometriosis, no hay ningún tipo de restricción. ¿Hay algún tipo de edad que limite la realización de este tipo de procedimientos? Porque realmente las complicaciones que ustedes acaban de mencionar pueden aparecer en cualquier momento. La apendicitis es un proceso que aparece justamente en la niñez como uno de los procesos más frecuentes, a niños adolescentes. Entonces, la vesícula aparece en mujeres generalmente por encima de 40 años. Y, o sea que estamos hablando de un rango bastante amplio. ¿Existe alguna limitante de edad para este procedimiento? En realidad no hay limitantes de edad, siempre y cuando el paciente cumpla con los requerimientos de las evaluaciones prequirúrgicas y que esté todo bien dentro de los rangos normales, el paciente puede ser sometido a este tipo de procedimientos sin ningún problema. Ok, señores, estamos conversando con los doctores Peguero y la doctora Almeida, quienes son cirujanos laparocopistas avanzados, con quienes estamos hablando justamente de un tipo de cirugía que se llama cirugía sin huella, que si usted se ha perdido este programa, yo le voy a pedir que por favor entre a YouTube, al Arte de Curar y al Arte de Curar RD, así como en Instagram y en Facebook, para que por favor le dé a seguir y usted tenga unas pinceladas de este programa, porque repito, una cirugía que pinta que con un solo hueco usted puede conseguir reparar cualquier tipo de proceso que usted tenga a nivel abdominal, parece del otro mundo. Y escuchen esto, utilizando imanes. Así que vamos a ir a la pausa y al regreso continuaremos conversando con los doctores Peguero y Almeida sobre la cirugía sin huella. Gracias por continuar con nosotros en el Arte de Curar. Hoy un tema interesantísimo, último bloque. Estamos hablando de cirugía sin huella, aquellas personas que se someten a procedimientos quirúrgicos y sobre su piel no queda ningún tipo de marca visible, generalmente porque se hace un abordaje a través del ombligo en el cual se introducen imanes y con otro imán desde afuera, entonces comienzan a mover todos los órganos que usted tiene dentro de la barriga para así de esa manera poder visualizarlo, introducir una pinza y poder retirar lo que está mal dentro de usted o corregir aquello que usted siempre ha tenido y que le generaba algún tipo de preocupación. Estamos conversando con el doctor Raikar Peguero, así como la doctora Yaniris Almeida, quienes son cirujanos laparoscopistas avanzados, con quienes estamos hablando justamente de esta nueva técnica llamada cirugía sin huella. Señores, algo que no hemos hablado, este tipo de procedimiento se hace regularmente en República Dominicana, todos los centros disponen del mismo, es algo nuevo, es algo viejo, porque quizás nosotros estamos hablando de algo
que ya en el país tiene muchísimo tiempo realizándose. Si pudieran, por favor, hablarnos un poquitito de su experiencia. Bueno, la cirugía sin huellas en el país no tiene mucho tiempo. Nosotros fuimos uno de los pioneros y ya tenemos 2 años. Empezamos inmediatamente luego de la pandemia, desde el 2021, con este tipo de cirugía. En el país solamente se realiza en 2 centros, así públicamente, que es en Punta Cana y en Santo Domingo y en San Pedro de Macorís. Son 3 que los realizamos. Solamente hay 2 equipos conformados que tienen el entrenamiento de cirugía sin huellas como tal. No es algo nuevo en el país, ya sí tiene muchos años y está validado internacionalmente y todos los instrumentos son aprobados por la FDA, por otros grupos, principalmente argentino, que fue su fundador, y este ha llevado esta técnica en México, en Panamá, en Venezuela, en España. Entonces hay una serie de cirujanos en el mundo que está operando a través de esta técnica, pero en el país es una de las técnicas más innovadoras porque requiere un entrenamiento especial y cierta curva también de aprendizaje con el tema de la cirugía laparoscópica. Claro, excelente, doctor Peguero. Si cambiamos de tema y yo le preguntara, desde el punto de vista de su experiencia, ¿cuál ha sido, primero que nada, el nivel de satisfacción de los y las pacientes que se han sometido a este tipo de procedimientos? ¿Y cuáles son aquellos procedimientos que más frecuentemente buscan las personas a nivel de su práctica? Bien, uno de los procedimientos que más se realiza, o que yo realizo más en mi práctica privada, de cirugía laparoscópica convencional y de cirugía sin huella, es el procedimiento de la vesícula. Porque, obviamente, ese es el gold estándar para resolver ese tipo de problemas. La cirugía sin huella se ha convertido en una opción visual, una opción que no solamente resuelve el problema, sino que resuelve también el tema de la estética, porque una mujer que se ve bien, que no quiere cicatrices, que no quiere que su pareja o el futuro esposo que no quiera ver marca, que no quiera ver cosas, que ya se sometió a una cirugía o una lipo, por ejemplo, y dice, oye, ahora yo me voy a hacer una marca por aquí arriba, ¿qué es eso? Yo no quiero eso. Esa es una opción adecuada. La cirugía que más se realiza es la cirugía de la vesícula. Eso es inequívocamente. Es la cirugía que más realizo. Tengo más de 13 años en el ejercicio. Es la cirugía que de verdad todos los días llegan 3, 4, 5 pacientes. Todas las semanas opero 5, 6, 7, 8 pacientes. Y desde que llegó la cirugía sin huellas, es la cirugía que se está realizando con mucho más frecuencia. Independientemente, no se lleven de que el seguro no la cubre. La gente consigue para hacerse una lipo. La gente va a conseguir para hacerse una cirugía sin que deje rastros y cicatrices en su cuerpo. Doctores, conversando ya de esta parte, y ustedes mencionaban ahorita lo que es la parte de la investigación de la cavidad. Cuando se habla de la investigación de la cavidad, para saber si alguien tiene algún proceso dentro, estamos hablando de problemas neoplásicos, y cuando hablamos de neoplasia estamos mencionando lo que es la presencia de cáncer, o algún tipo de dolor que no se encuentra en la causa, alguna obstrucción. Ese tipo de procedimientos también se puede abordar de igual manera en los pacientitos que tienen este tipo de ventaja o de beneficio someterse a la cirugía sin huella. De hecho, es la vía ideal para hacer la laparoscopia diagnóstica. ¿Por qué? Porque se evita abrir el abdomen, abrirte la barriga o hacer la cirugía de Pavel que tú tienes. O sea, gracias. La cirugía de Pavel. Okay, claro. Perfecto, wow. Entonces, ya no hacemos esto. A través del ombligo introducimos la cámara y con el lente podemos ver toda la cavidad abdominal y ahí podemos identificar que si hay alguna neoplasia, pues quizás tomar la biopsia, si eso es lo que aplica en ese momento. Si hay adherencias, poder hacer la liberación de adherencias en las mujeres que tienen mucho dolor pélvico crónico, poder clasificar o ver si realmente tienen endometriosis o no, que es el gold estándar para el diagnóstico de la endometriosis, y tomar biopsia también para la misma. Entonces, cuando sales no tienes ninguna otra cicatriz. Imagínate que tuvieran que hacerte una cicatriz abierta o la laparoscópica tradicional que lleva 3 hoyitos para tú ver que tú tenías algo, y cuando introducen, pues era una simple adherencia que se puede resolver vía cicatriz. Entonces te quedas sin ninguna marca externa. Perfecto, doctores. En cuanto a los cuidados de anestesia, de analgésicos para el dolor y de antibióticos, ¿cuánto tiempo utilizan los pacientes? Si lo utilizan, ¿se van utilizando algún tipo de medicación a la casa? Sí, se van utilizando una medicación, obviamente como prevención para evitar infecciones. El manejo del dolor es muy importante, se indican unos analgésicos fuertes para que el paciente no tenga ningún disconfort cuando esté en su casa y pueda tolerar perfectamente bien lo que es su posquirúrgico. Ok, algo que ustedes mencionaban era el asunto del proceso formativo y esa curva de aprendizaje.
las personas que lo están viendo en la casa, no sé si es que la cámara lo hace ver muy joven o que ya yo estoy destruido, pero la realidad es que ustedes se ven bastante jóvenes. Dentro del proceso de formación, si alguno de ustedes dos pudiera delimitar cuál es el proceso formativo para brindar un poquitito más de seguridad a las personas que están viendo el arte de curar, porque como ellos plantean, señores, estamos hablando de que en República Dominicana hay dos grupos que son los que son las cabezas principales de este tipo de cirugía. Están hablando del grupo de Punta Cana, que es un grupo de cirujanos que brinda este tipo de servicios, y este grupo que tenemos aquí, el doctor Picard y el doctor Peguero y la doctora Almeida, quienes ejercen en Santo Domingo, en San Pedro de Macorís, como los dos lugares principales donde ustedes hacen los procedimientos, si mal no entendí. Entonces, evaluando esa parte, y la pregunta tiene que ser, ¿cómo se forma un cirujano laparoscópico avanzado para poder someter o para poder llevar al paciente a este tipo de procedimientos? Todo comienza, obviamente, en la escuela, la universidad, donde uno se forma como médico. Eso tiene una duración de aproximadamente entre 5 o 6 años, dependiendo de cómo te fue la universidad. Posterior a eso, debes de hacer la especialidad en cirugía, que en República Dominicana tiene una duración exacta de 4 años. Posteriormente, tienes que hacer una formación en cirugía laparoscópica. En mi caso, me fui a México a entrenarme en lo que es cirugía laparoscópica avanzada y posteriormente lo estudiamos en lo que es la técnica de cirugía sin huella para poder ofrecer en el país una cirugía de calidad con tecnología de última y que obviamente viene a resolver el tema de lo que son las cicatrices en los pacientes. Ok, o sea que estamos hablando de que tiene que ser cirujano general, porque ustedes saben que ahorita aparece una gente que comienza a hacer cirugía sin huella también, y no es cirujano general. O sea que estamos hablando de que ustedes pertenecen al Colegio Dominicano de Cirujanos, ambos, y duraron un proceso formativo, repito, de 4 años. Reconocer que para ejercer la cirugía en República Dominicana hay que ser médico, tener ese quatur, hacer una residencia mínimo, como dice el doctor, de 4 años, después de haberse graduado de médico, haber hecho un año de pasantía, 4 años más de especialidad, hacer el curso, por lo menos básico, que es el primero que hace el Colegio de Cirujanos aquí en el país, y posteriormente entonces uno hace un proceso adicional de entrenamiento para las técnicas que les interesan. O sea que estamos hablando, señores, de que esto es un proceso que dura mínimo cerca de 10 años. Así que, por favor, antes de usted ponerse en manos de cualquier tipo de profesional, trate dentro de lo posible de averiguar lo que son las calidades de los mismos para poder hacer un proceso el cual justamente sea lo más seguro posible. Sabemos que siempre en República Dominicana, como lo hemos mencionado, las personas tienen ese gran temor de los procedimientos quirúrgicos. Si ustedes le tuvieran que decir cuál es la diferencia básica para ustedes convencer a una persona que diga, doctor, mire, yo me voy a hacer la cirugía abierta porque mi médico es fulano de tal, que es una eminencia de la medicina, y ustedes tienen la oportunidad de conversar con esas personas a través de las cámaras del arte de curar, ¿cómo cada uno por separado le daría ese mensaje de que este quizás es el mejor método? Comencemos con la dama, discúlpeme, doctora Almeida, comience usted y luego el doctor Peguero para quizás ir cerrando la entrevista. Yo siempre le digo a los pacientes que tomen ese ejemplo, que ubiquen la cartera de una mujer y algo que esté en el fondo de la cartera. Mientras usted quiere llegar a eso, tiene que abrir más la cartera. Pues eso pasa con la cirugía abierta. Mientras tenemos que llegar más al fondo de la raíz del problema, hay que abrir más la piel, cortar músculo y fascia, lo que provoca más dolor, más complicaciones. Sin embargo, por la cirugía laparoscópica, es como que a través de un bolsillito podamos tener todo a la mano y resolver todo por ahí. Entonces usted no va a tener que cortar ni tanto músculo ni tanta fascia, se va a ir a su casa a veces el mismo día, a veces al otro día, y a la semana va a estar como si no lo hubiesen operado, si no hay ninguna complicación, que es lo habitual. Excelente, doctor Peguero. Su mensaje para las personas que están viendo este programa. Todo es cuestión de decisión, pero a la hora de uno decidir qué quiere, sobre todo con relación a la salud, uno quiere lo que te resuelve el problema, pero con menos dolor, con menos probabilidad de complicaciones y que al final, obviamente que es la magia de esta cirugía, que no tengas una marca visible que te recuerde todos los días que a ti te operaron de X o cual cosa. Señores, creo que yo no tengo más nada que agregar que decirle que por favor entren al Arte de Curar, y al Arte de Curar es a través de YouTube, Instagram y Facebook. Entren porque este programa yo creo que ha sido genial y sobre todo aclara dudas, y aquellas personas que no saben de este tipo de procedimientos, díganle que miren el programa, porque así tendrán una opción a futuro si necesitaran algún tipo de corrección quirúrgica. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo del Centro Médico UCE, agradeciendo su sintonía y nos vemos una próxima vez.